¿Qué tal? Buenos días a todos. Este es el tema de esta semana, el third conditional o tercer condicional. La semana pasada vimos el segundo condicional, ahora vamos a ver el tercero. Y como son algo similares, pues yo espero que se les haga aún más fácil este tema. Entonces, vamos a recordar, second conditional. En primer lugar, siempre que hablamos de condicionales, tenemos dos oraciones, ya lo hemos dicho. Siempre dos oraciones. La primera oración con if es la condición y la segunda oración se le conoce como resultado o consecuencia. Perdón, ahí me faltó la T, resultado o consecuencia. Y cuando hablábamos del segundo condicional, la oración con if la poníamos en pasado y la otra oración le poníamos el would y el verbo normal, como por ejemplo, if I bought a house, I would invite you to watch movies. Que es como decir, si hubiera comprado una casa, no, perdón, si yo comprara una casa, te invitaría. Si yo comprara, te invitaría. Y ahora en el tercer condicional, ¿cómo funciona? Bueno, recuerden, siempre tenemos dos oraciones siempre. Una oración es la que se compone de persona, verbo y casi siempre tiene complemento. Es decir, siempre voy a tener persona, verbo, complemento, coma, persona, verbo, complemento. Siempre, es decir, dos oraciones. La primera oración se llama condición cuando lleva el if, ya lo hemos dicho. La oración que lleva if se llama condición y la otra oración es el resultado o consecuencia. Ahorita dijimos que en el second conditional utilizamos el simple past. En el tercer condicional, la oración con if, utilizamos el past perfect. Ya vimos el past perfect. El past perfect es cuando tenemos had y en el caso de verbos irregulares utilizamos los de la tercera columna. Had y los verbos en participio, es decir, los de la tercera columna. Y la oración con resultado o consecuencia vamos a poner would have y el verbo en participio, también los de la tercera columna. ¿Ok? Entonces, oración con if, aquí ya tenemos un ejemplo. If you, past perfect, had y verbo en la tercera columna, oración de consecuencia o resultado, you would have, siempre va would have de ley, y el verbo también de la tercera columna. Es decir, oración con if, ponemos past perfect, que es had, verbo de la tercera columna, y la otra oración siempre vamos a poner would have, ese es de ley, de cajón, would have, y el verbo de la tercera columna. Y el ejemplo completo diría, if you had saved money, you would have bought a new TV, que es como decir, si hubieras ahorrado dinero, tú hubieras comprado una tele nueva. Esas son las expresiones que vamos a ver. Si hubieras ido, si hubieras hablado, si hubieras comido, si hubieras trabajado, si hubieras esto y lo otro. ¿Ok? Ese es el tercer condicional. Entonces, esta es la primera diapositiva que van a copiar. Y las que siguen, todos los ejemplos, también son los que van a copiar, completos. ¿Ok? Entonces, ejemplos. Tercer condicional. Ahí está la oración. Entonces, oración con if, past perfect, y la otra oración, would have, y el verbo también de la tercera columna. Entonces queda así. If I had bought a house, I would have invited you to watch movies. Si hubiera comprado una casa, yo te hubiera invitado a ver películas. ¿Ok? Es la idea. Acuérdense que estamos hablando de expresiones, entonces las expresiones tienen diferentes formas de decirse, de traducirse. Pero la idea es, si hubieras hecho esto, hubieras comprado o hubiera sucedido. Oración con if, pasado perfecto, past perfect, que es decir, had y verbo en la tercera columna. Y la otra oración, would have, siempre es would have y el verbo en la tercera columna. Como este caso invite es regular, pues nomás se le pone el ed.
Siguiente ejemplo. If I, a boyfriend, girlfriend, we, a lot of pictures. If I had had a boyfriend or girlfriend, we would have taken a lot of pictures. Si yo hubiera tenido un novio o una novia, nosotros hubiéramos tomado muchas fotos. Aquí no se traumen porque hay dos had. El primero porque es past perfect, es de ley. Y el segundo es el verbo. Aquí es entonces como que si hubiera tenido. Es como que la idea. Siguiente ejemplo. If they go to Cancún, I with them. La idea sería, y si ellos hubieran ido a Cancún, yo hubiera ido con ellos. Entonces, ¿cómo se pone? If they had gone to Cancún, I would have gone with them. Aquí, como pueden ver, como en los dos es el verbo de la tercera columna, por eso ponemos el mismo. Nada más respeten la otra parte de la oración. Es decir, con if, la oración con if lleva el had y luego el verbo. Y la otra oración lleva would have y luego el verbo. ¿Ok? If they had gone to Cancún, I would have gone with them. Siguiente ejemplo. If Sarah her homework, she passed the class. Es decir, si Sarah hubiera hecho la tarea, ella hubiera pasado la clase. Es la idea. Entonces, if Sarah had done her homework, she would have passed the class. ¿Ok? Oración con if, past perfect. La otra oración, would have, y luego el verbo. Siguiente ejemplo. Recuerden que la oración con if puede ser la primera o puede ser la segunda. Si se fijan, aquí está en la segunda parte, en el segundo lugar. Entonces recuerden, la oración con if es la que lleva el past perfect. En este caso, el past perfect va a ser el segundo. Y en la primera oración, pues vamos a tener would have. Y entonces la oración queda. My cell phone would have broken if I had thrown the cell phone. Que es como decir, mi teléfono se hubiera roto si yo lo hubiera aventado. Es como que la idea. ¿Ok? If I had thrown, si yo hubiera aventado el teléfono. The cell phone. Mi teléfono se hubiera roto si yo hubiera aventado el teléfono. Es la idea. Y en el caso de not, pues la vez pasada mencionábamos que ponemos would not o ponemos wouldn't. Aquí es lo mismo, ¿ok? A pesar de que tenemos would have, el would es el que se va a poner en negativo si es necesario. Entonces, I wouldn't have been hungry if I had eaten tacos. Es decir, yo no hubiera estado hambriento si yo hubiera comido tacos. Es como que la idea. I wouldn't have been or I would not have been hungry if I had eaten tacos. Yo no hubiera estado o tenido hambre, estado hambriento o tenido hambre si yo hubiera comido tacos. Si la oración con would have va negativa, el que se pone negativo es wouldn't. Ok, aquí está otro ejemplo, igual. If es el que va en past perfect y la otra oración es el que lleva would have. Y en este caso, la de would have es la negativa. Entonces, if I had loved Liz, she would not have left me. Si yo hubiera amado a Liz, ella no me hubiera dejado. Es como que la idea. Y por último, ¿qué pasa si también con el if es negativo? Bueno, ya lo vimos en past perfect. Cuando el past perfect es negativo también, ¿cómo quedaría? Entonces, if I had not o hadn't, que también lo vimos, if I had not loved Liz, she wouldn't have married me. Si yo no hubiera amado a Liz, ella no se hubiera casado conmigo. Entonces, oración con if, past perfect, es decir, had y luego el verbo de la tercera columna. La segunda oración o la otra oración siempre lleva
would have, y luego el verbo también de la tercera columna. ¿Ok? Lo único que hicimos esta última parte, esta última oración, es ponerlos en negativo. ¿Ok? No se complique. Es lo mismo. Espero esté claro. Cuídense mucho. Tomen sus apuntes, súbanlos y nos vemos en clase.